Buenas compañeros, vamos a conocer un poco sobre la República Romana. República Romana. La plebe, grupo social y político. Los orígenes de la plebe romana son realmente inciertos. A pesar de existir excelentes tratados sobre el tema, en la historiografía se sigue debatiendo acerca de su naturaleza, condición social y política, su evolución como grupo, etc. No obstante, los puntos de partida de su definición como grupo han quedado sólidamente establecidos en el exhaustivo estudio de Richard. Según este autor, la diferencia fundamental entre patriciado y plebe es la condición de nobleza de aquel, que adoptó diversas formas en su evolución. Legislación básica del conflicto. Con la organización de los plebeyos como grupo político, las secesiones de carácter militar como instrumento de presión y, ante todo, un programa de reivindicaciones presentado por los sucesivos tribunos de la plebe se plantea un conflicto que, en muchos aspectos, se considera paradigmático en la historia social y política de la Roma antigua. Probablemente ni el grupo patricio fue tan débil ni el plebeyo tan cohesionado como la tradición romana posterior asumió porque, en tal caso, el conflicto no debería haber durado unos 2 siglos. Entre 494 o 471 y 287 a.C. Tampoco parece que los patricios estuvieran unidos a la hora de decidir las concesiones a los plebeyos. El proceso externo de expansión en Italia, simultáneo con el conflicto interno, demoró en unos casos y afianzó en otros la evolución de este hacia una solución política del mismo. Los principios políticos fundamentales. En términos históricos, el sistema constitucional se presenta ante todo como una compleja red de relaciones políticas, sociales y económicas. Desde una perspectiva analítica, sin embargo, la Constitución romana no es solo el marco de referencia de las leyes, sino también el conjunto de principios, elementos y mecanismos que permiten establecer normas reguladoras de convivencia entre los diversos grupos que intervienen en la sociedad romana. Asambleas y reuniones. Las asambleas no eran solo un lugar de reunión, sino también de votación de las leyes y elección de magistrados. Pero salvo excepción, las deliberaciones se realizaban previamente en el Senado. No obstante, en las asambleas o quemische podían participar formalmente todos los ciudadanos cips, como miembros del populus. Magistraturas y magistrados. En cuanto a las magistraturas, el sistema republicano es en gran medida producto de una larga evolución histórica que se remonta incluso a época monárquica, pero que no concluye hasta bien avanzado el período republicano. En consecuencia, el cuadro de magistraturas y magistrados es el reflejo también de la permanente adecuación de las instituciones existentes a la nueva realidad política y social del poder romano emergente. Sus respectivas funciones fueron las siguientes. Cónsules, eran 2 anuales, elegidos en los quemise centuriata, dada su peculiar competencia en materia militar. Se trataba de la máxima magistratura del Estado que, de hecho, acumulaba muchas otras funciones como el poder de convocatoria del Senado o la presidencia de la Asamblea, además de la eponimia, la dirección del ejército romano, la elección de senadores o el gobierno de las primeras provincias. Desde el 367 la ley Licinia Sestia estableció la dualidad patricio-plebeya del consulado, aunque ni siquiera esta magistratura binaria se mantuvo como tal durante toda la época republicana. Pretores. De número variable, se trataba también de una magistratura cum imperio, a pesar de que los pretores acabaron restringiendo sus funciones al ámbito judicial y el gobierno de las provincias. A partir del 337 a.C. los plebeyos tuvieron acceso a la pretura. Censores, 2 cada 5 años, pero el ejercicio era generalmente de año y medio. Su función era revisar el censo de ciudadanos y proponer la renovación de la lista de senadores. Aunque la censura ocupaba un lugar muy elevado en la jerarquía de honores, los plebeyos tuvieron acceso a ella desde el 339 a.C., antes incluso que a la pretura. Desde la Lex Ovinia de 318 a 312 la prerrogativa de elegir senadores recayó en los censores con el fin de cubrir las vacantes producidas por las guerras. Estos elegían generalmente a exmagistrados, con preferencia por los cargos más altos, por lo que los plebeyos quedaron durante algún tiempo fuera de dicha institución. Más tarde, fue suficiente con haber desempeñado un cargo público, patricio o plebeyo, hasta que Sila en el 81 a.C. exigió para el acceso el ejercicio previo de la cuestura. Tribunos militares con poder consular. 3, 4 o 6 tribuni militum cum consulare potestate sustituyeron a los cónsules en el período 444 a 367 AC, cuando el consulado se reanudó en virtud de la Lex Licinia Sestia.
Esta magistratura, de carácter extraordinario, permitió a los plebeyos actuar, de hecho, como cónsules mucho antes de que su acceso fuera legal. Dictator, único magistrado individual durante el período republicano, de duración variable y como magistratura extraordinaria votada en situación de emergencia o especial peligro para la estabilidad del Estado. Como los cónsules, pretores y tribunos militares, el dictator estaba investido de imperium, pero su función no anulaba a los otros magistrados. Aunque en teoría cualquier ciudadano podía aspirar a desempeñar este cargo excepcional, no se conoce ningún plebeyo que lo ocupara. Las conocidas dictaduras de la República tardía de Sila y César no fueron de hecho magistraturas, sino alternativas políticas al régimen republicano. Decemviros, que legiem de 10 miembros elegidos en situaciones determinadas, para redactar las leyes, informar al Senado. Ejercían su función durante un plazo variable según las circunstancias y actuaban conjuntamente como una especie de comisión, integrada por ciudadanos patricios y plebeyos. Cuestores, número variable pero de ejercicio anual, entendían al principio en cuestiones penales pero muy pronto su función se restringió al control de los asuntos financieros del Estado. En el sistema republicano los fondos del Tesoro, Aerarium Saturni, eran administrados por el Senado. Ediles, cundes II de duración anual, patricios exclusivamente, desde el 367 a.C. Con idénticas funciones que los ediles plebeyos, su función era vigilar el orden público y el funcionamiento de los servicios cotidianos de la ciudad, mercados, baños, juegos. Tribunos de la plebe 2, 3, 5 o 10, según las épocas, se mantuvo en cambio como magistratura exclusivamente plebeya, de duración anual. Elegidos en concilia plebis, tenían la función de proteger a los ciudadanos en cuanto individuos contra los posibles abusos de otros ciudadanos o de los propios magistrados. Tenían derecho de veto, a ius intercessionis, contra las decisiones de los cónsules. Gozaban de inmunidad personal y eran exclusivamente plebeyos, de origen o de adopción, hasta el punto de que algunos patricios de la aristocracia romana tuvieron que renunciar a su condición social originaria para poder desempeñar esta magistratura. Ediles de la plebe 2, de duración anual, creados con... Muchas gracias por su atención.